Excelente día a todos nuestros escuchas. Hoy estamos de júbilo porque hoy estamos grabando el primer episodio de Alpha Topic. Quiero empezar introduciendo el programa. Es un programa en donde abordaremos temas curiosos de toda índole con la intención de crear una conciencia abierta. Saludo y presento a mi amigo Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Te saludo y te presento, mi querido Alfredo Pérez. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, como cada programa tenemos hoy una dinámica que es tener un invitado y abordaremos el tema que preparamos, que es el de la suplencia presidencial del 2024. Para eso tenemos aquí a Javier. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A la orden. Javier es maestro ¿en qué universidad das clases? En la Ibero y en la Universidad La Salle. En diseño industrial. Y Javier, tienes familia política. Tu papá fue alcalde de León. ¿De qué año a qué año? De 1992 a 1994. Y bueno, ahí hay mucha historia, ¿no? Y mi mamá, pues, más política que mi papá, entonces ahí sí. A lo mejor tu papá fue político por tu mamá. Pues es muy probable, ¿no? Les voy a platicar esa historia que bueno, pues mi papá fue presidente de la Cámara de Calzado, si mal no recuerdo, del 82 al 84, una cosa así. Y en ese periodo, 85, creo que terminó en el 85, tuvo una llamada a su oficina, por el Zapatero, y le habló Rafael Corrales Ayala, que era el gobernador de Guanajuato en ese tiempo. Uh-huh. Y entonces le dijo, oye, quiero platicar contigo. Mi papá va a la cita con el, en ese entonces, gobernador, y le dice, quiero que seas tú el próximo presidente municipal, que debe haber sido 1985, ¿no? Sí, más o menos. Y le dijo, mi papá le dijo, claro que sí, nada más con una condición. Y le dijo, ¿cuál es? Que las elecciones sean limpias. O sea, obviamente lo querían para alcalde por el PRI. Sí. Y entonces le dijo, ok. Nunca lo volvieron a hablar, ¿no? Entonces, ya se imaginarán. Pides mucho, chavo. Ya se imaginarán cómo era el asunto. Mi papá había sido regidor en un trienio antes con Fito Padilla, nada más que Fito Padilla falleció durante su mandato, le dio cáncer, ¿no? Ya. Entonces, pues, son de los datos curiosos. Y a mi abuelo, mi abuelo Eliseo Martínez del Río, en la época, creo que a finales de los 60, principios de los 70, el PAN se acercó a decirle, oye, queremos que seas candidato a diputado. Sí. Y le dijeron, y fue así de, ok, sí me interesa. Y al día siguiente ya empezaron amenazas de te vamos a quemar la fábrica, claro. Ya sabemos dónde vives, todas las amenazas posibles. Huevazos en la puerta. Todo, no, pues cosas muy bonitas que se practicaban sí. En ese entonces. En ese ¿no? entonces. Y luego, sí, pero sí fue diputado. No. Ya de ahí le dio miedo, dijo, no, aquí quién sabe qué vaya a pasar. ¿No? Pues bueno, pues ahí para que vean que Javi sí tiene su historial en la política. Y pues ya empezamos con el tema del día de hoy, que es un tema calientito. Y lo digo calientito por el presidente que tenemos el día de hoy, que es un cuate rencoroso, es un cuate con ambición de poder. Y para platicar esto, pues la pregunta obligada es, en 2024... se supone las candidatas sí o sí van a ser Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. ¿Quién es Xóchitl Gálvez y quién es Claudia Sheinbaum? Pues ahora sí que me la pones bien difícil porque lo que nosotros alcanzamos a ver... La punta del iceberg, ¿no? Pues sí, realmente no nos dice mucho, ¿no? Quiénes son, cómo son, o qué es lo que están... Sobre todo con Xóchitl, ¿no? Abanderando, ¿no? Que se supone fue un tema emergente, ¿no? Así, un accidente político, se supone. Yo creo que ella vio la oportunidad y la tomó, y también los partidos políticos vieron esa oportunidad y también la tomaron, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión de autenticidad en ella, se alcanza a ver que ella se muestra tal cual es, a diferencia y en contraste de lo que es Claudia Sheinbaum, ¿no? Que en donde... pues todo le copia los ademanes y formas y todo tal como es el López Obrador, ¿no? No se le ve una autenticidad
como si la ves con Xóchitl Gálvez, ¿no? Sí. Y ese es el contraste entre una y otra. Ahora, el problema o la dificultad de enfrentar una elección para Xóchitl es que realmente lo que ha hecho López Obrador, que es pues, generar una compra de voluntades a diestra y siniestra, eso lleva a que haya poco reflexión, la gente poco reflexiona de quién es realmente esta persona, sino simple y sencillamente hay una continuidad de, ¿sí? Desgraciadamente la política en México siempre ha tenido como este sesgo de ¿y qué me vas a dar para votar por ti? ¿No? Claro. Sí. Y el qué me vas a dar siempre lo hemos trasladado en algo físico, ya sea dinero, una playera, un balón de fútbol, despensas, las tortas, las tortas, el refresco, el acarreo, ¿no? etcétera. Todo eso lo hemos trasladado a ese punto, ¿no? Y aquí el problema de que tenemos o vivimos ahorita es que todos esos acarreos que se dan nada más en la época electoral, los vivimos cada mes con los jóvenes construyendo el futuro, los programas sociales que tiene el presidente con los viejitos y todo. Entonces, toda esta gente a la cual tiene como la tiene ya clientada, pues poco reflexionará por quién votar, ¿no? Y realmente lo que hay que entender es que López Obrador ganó en el 2018 gracias al voto de la clase media, ¿no? Porque también donde hay más votos son en las clases sociales medias y altas. Más votos. Pero es donde está el voto disruptivo, ¿no? Sí. Es donde puede cambiar de opinión. O sea, a lo que me refiero es, si hay una casilla y tú no intervienes, una casilla en un barrio popular, y no interviene ningún político, va a haber muy poca participación, ¿sí? Uh-huh. Y en una casilla donde hay un nivel socioeconómico más alto, o cuando menos un nivel educativo más alto, la gente va a ir a votar. Va a haber más participación. Va a haber más participación natural, sí. Y entonces, en ese sentido, ahorita lo que hay es que las clases sociales bajas, por estas despensas que les da, por la ayuda económica que reciben, pues se sienten como con la obligación de ir para que no les quiten los programas sociales. Pero fíjate que yo ahí tengo una disyuntiva o una duda existencial. Pero dicen que ya tiene amarrado mucho ese voto, el popular, el de abajo, ¿no? Por así decirlo. Pero resulta que Andrés Manuel sí le ha fallado a esa clase. Hizo muchas promesas que no cumplió, tan solo con los movimientos sociales fuertes, hablemos del caso Ayotzinapa, hablemos de las feministas, hablamos la delincuencia, que a la gente se les están muriendo sus familiares. Entonces, estos familiares, aunque tengan estos problemas, que el campo está tomado por los narcos y no los dejan trabajar, todo esto, de todos modos, si les dan su despensa, van a seguir votando por Morena. Mira, lo que yo sí veo es que les ha fallado a muchos, pero no les ha fallado a una gran mayoría. Una base, por o sea, vamos a decir, híjole, pues me mataron a mi hijo, ¿no? Que andaba ahí metido en cosas extrañas. Pero yo tengo mi dinerito cada mes, ¿sí? Sí. Entonces, no es como que quieras ir en contra de algo que te da. O sea, y lo podemos voltear al revés, ¿no? ¿Qué es lo que llega a suceder cuando un hijo se mete al narco? Ajá. Tú ves y, ay, hijo, cuídate, ve nomás en lo que te estás metiendo. Ay, mira, jefa, aquí te van tus 10,000 pesitos, ¿no? Sí. Pero que te vaya bien. No, mijo, ahí síguele, ahí vas bien. Sigo pidiendo por ti a la Virgencita. Échale muchas ganas, tú vas bien, ¿no? Sí. Y cada semana le dan 10,000 pesitos, pues hasta le dan su bendición para que se vaya a chambear, ¿no? Y la chambeada es delinquir, robar o sí, lo que tenga drogas, que hacer, ¿no? Lo que le pidan. Y entonces, al final del día, es esta cultura paternalista del gobierno ya se impregnó en las familias, ¿no? Entonces, no me importa qué hagas,
con tal de que me traigas dinero, ¿no? Que es lo mismo de la clase política, ¿no? Exactamente entra lo mismo. un cuate como aspirante a diputado o simple militante de un partido, empieza a agarrar moches, la familia empieza a compartir esos moches y empiezan a... Entonces no importa lo de todas las promesas que no ha cumplido. O sea, nada más mientras haya algo de, como dices, de torta, los van a seguir votando por él. Al final del día, o sea, tú que estás informado, tú dices, mira, hizo tantas promesas y no cumplió 50, ¿sí? Pero el que está ahí en el barrio y dice, ¿qué promesas hizo? Ya ni me acuerdo. Ya quién sabe. ¿Sí? O sea, para una persona aquí en Guanajuato, en León, ¿no? Pues el caso Ayotzinapa, ¿sí? No les importa. Desgraciadamente no es tan relevante, ¿no? Aunque estuvo todo el movimiento de los 43 estudiantes y yo soy 132, que estuvo también ahí más o menos ligado a eso y todo esto. O sea, que se movieron masas, pues es mi punto. Ya de plano, bueno, es la mentalidad, es la memoria mexicana que siempre ha estado en la política mexicana. Tenemos una memoria muy... Se nos olvida. Se nos olvidan las cosas. O sea, la verdad es que, o sea, por ahí dicen, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Sí, claro. Y en este país, cada 6 años se repite la misma historia. O sea, cada 6 años hay una matanza donde matan a cierta cantidad de gente. Igual. O sea, tiro por presidente, hay algo donde tú le puedes reclamar a un presidente. Hay gestos de autoritarismo. Igual, una y otra vez. Pero bueno, y entonces ahorita con todo lo que hablamos, pues siempre han sido presidentes, pues hombres, ¿no? Pero ahorita ya lo que se repunta es más como, ahorita se están poniendo hacia la vista mujeres. ¿Crees que eso sea que México esté preparado para eso? O si llega un hombre electo, un candidato electo de hombre, le puede repuntar contra ahorita lo que se ve que es Xóchitl y Claudia? Yo lo que puedo percibir es que lo más importante es ver quién va a salir a votar. Okay. El mero día, ¿no? Sí. Y cuando tú te das cuenta de las familias cómo están rotas, ¿no? En este país, en donde la cabeza de las familias, de una buena parte de las familias en este país son mujeres. Correcto. Pues ellas, a lo mejor el señor o el papá de los hijos ni los ve, es un desobligado, etcétera, pero la que quiere que algo suceda es la cabeza de la familia, que en una muy buena parte son mujeres, ¿no? Correcto. Y entonces tenemos esta situación en donde el género puede ser para muchas personas importante, pero lo más importante es a quién vas a mover para poder ir a votar ese día, ¿sí? Y entonces la campaña política va a ser dirigida, y yo te aseguro que con muchísimos datos e información, para que ese día tú puedas movilizar a la gente que necesitas movilizar, ¿no? Y entonces realmente sí puede impactar en ese sentido, porque tenemos una amplia cantidad de personas que siguen siendo machistas o por decirlo así, yo no voto por una vieja, ¿no? Esas cosas que luego dicen por ahí. Sí, que es el machismo puro, por así decirlo, ¿no? Ya pero sí. yo lo que creo es que después de todo es cómo vas a dirigir una campaña para que para que logres mover la mayor cantidad de voluntades. Y en ese sentido se van a fijar en los numeritos y van a dirigir las campañas políticas en ese sentido para que pueda haber una movilización muy importante y que eso no sea un factor. Ahora, hay la posibilidad de que haya un candidato independiente, sí. Pues creo que está el actor, ¿no? Está Verástegui, ¿no? Que ya salió con las pistolas, sí. Sí, Jalisco, pero ¿Qué bueno, le vamos pues, a hacer a los y que a los a ver, entonces ¿quién? Independiente de Verástegui, ¿no? Verástegui. Puede ser Claudia por Morena. Por Morena, Xóchitl por la Alianza. Y Samuel García ya anunció que va a buscar la García dicen, ¿no? y también existe la posibilidad de que Movimiento Ciudadano ponga a Marcelo Ebrard. O sea,
cualquiera de esos dos son los posibles candidatos. Yo creo que esa es la pregunta. Si sale Marcelo o si sale Ebrard, que son cartas entre comillas fuertes, ¿no? Que se pueden manejar muy bien, depende de quién las maneje. ¿El factor machismo puede funcionar a favor de ellos, de decir que se voltee toda la realidad que estamos viendo y que digamos, no, pues al final se convirtió en un tema de un candidato porque las otras dos nunca estuvieron por el machismo mexicano? Yo no creo que vaya a ser un factor. Puede ser un factor que robe puntos, ¿sí? Pero no va a ser un factor decisivo. No de gran peso. Sí, o sea, sí, no, al final del día puede ser el factor decisivo, bueno, sí. A lo mejor son 3 puntos, pero esos 3 puntos cualquiera de las dos no se emparejaba, ¿no? Porque se emparejó sí, y entonces a lo mejor eso sí lo necesitabas, ¿no? Ahora, yo vuelvo o sea, en base a esta misma pregunta, vuelvo a la pregunta inicial. Después de todo es, ¿quién es Xóchitl Gálvez? ¿Y quién es Claudia Sheinbaum? Sí. Porque, o sea, estamos hablando del machismo y entonces nos metemos, primero, pues Claudia Sheinbaum definitivamente es una persona que no dice nada si no tiene la aprobación del presidente, ¿no? O sea, ella es judía, ¿no? Uh-huh. Que también es un factor. Bueno, también es un factor, pero también sí, cómo lo vendas, ¿no? Lamentablemente, sí. Ajá. La semana pasada, hace 15 días, empezó la guerra en Israel. Uh-huh. Y se pudo haber victimizado. Y pudo haber dicho un montón de cosas y hasta sacar provecho de esa situación. Por supuesto. Y no lo hizo hasta que tuvo que esperarse hasta ver qué decía López Obrador. ¿Sí? Para ella asumir la misma postura que él dijo. Y entonces ahí dices, o sea, si en algo que es tan impregnado a ti, no estás dispuesta a dar una opinión diferente a lo que dice López Obrador, pues ya valiste, man. O sea, ya, o sea... Bueno, estás dando pero vuelvo a lo mismo, es que todas las preguntas están relacionadas, ¿no? Ahí ya estás lanzando el mensaje que literal no vas a gobernar tú, que va a gobernar Andrés Manuel, porque todo tiene que autorizártelo. Pero entonces resulta que a la gente no parece importarle. O sea, al final el voto es por... Me la compra. Por Morena, por AMLO, Es como cuando se cayó la línea 12 del metro. Sí. Justo cuando se cayó, pues hubo las elecciones en la Ciudad de México. Y la alcaldía en donde se cayó la línea 12 ganó Morena. Sí. Le ganaron muchas alcaldías importantes en la Ciudad de México, pero esa la ganó Morena. Entonces, el mensaje llega muy diferente a la sociedad. Es que mientras no te pase a ti... O sea, esas son las cosas que hay que entender un poquito de esto que sucede, ¿no? O sea, ahora no supimos qué movilizaciones hubo dentro de ese municipio para que eso pasara también, para, ¿no?, que pasara desapercibido, para que de alguna otra manera se disipara un poco, ¿no? O sea, cuántos apoyos sociales hubo ahí, qué es lo que pudo haber movimiento, o sea, y se sataniza mucho a los problemas sociales de que hay en ¿cómo se llama?, en la Ciudad de México, y la manera de gobernar de Morena, y etcétera, y luego resulta que nos vamos a Guanajuato, uh-huh, que es donde vivimos, y están igual, nomás tiene otro color, y lo tienen haciendo igual, todo está igual. No, pero los programas sociales, hay claro, muchos programas sociales, como Educafin, etcétera, que tienen muchos años ya en Guanajuato impregnados, que no son iguales, que porque aquí tienes que ser buen estudiante para que te lo den. Al fin y al cabo es un apoyo y es clientelismo. Y es un clientelismo, al final del día te estás ganando la voluntad de alguien por darle una lana, ¿no? Pero ahorita dijiste algo que, según ya como se vayan poniendo las encuestas, es como le van a ir apostando, ¿no? O sea, como ahorita dejan como la publicidad orgánica y ya a cierto tiempo empiezan a ver las encuestas para ver por quién más o menos darle el apoyo. ¿O...? Yo creo que, o sea, van viendo el comportamiento social, ¿no? O sea, ahorita la verdad es que ya puedes analizar, o sea, si nos tienen vigilados en el celular, hablas algo y te lo detecta qué dijiste y te sale la publicidad al día ahorita siguiente, nos escuchan, ¿no? Nos banean antes de empezar. Vamos a salir de aquí, compra tu equipo para hacer podcast, ¿no? Arma tu estudio de grabación, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo lo que yo veo es que hay mucho análisis del comportamiento social, ¿no?
Y cuando hay un análisis tan fuerte, o sea, desde los comportamientos podemos entender qué es lo que la gente puede escuchar y entender y hacer, ¿no? Y en base a eso nos vamos hasta cómo vota la gente. O sea, en las elecciones presidenciales, la gente se agarra como burrito. Morena para presidente, Morena para gobernador, Morena para presidente municipal, Morena para diputado y Morena para senador. ¿Quiénes eran esos? Sí, quién sabe. El nombre del diputado, del senador, todo eso yo no sé. De hecho, mucha gente aquí solo conoce a AMLO y de ahí para abajo. Y de ahí se agarra, ¿no? Y entonces hay muchos, o sea, sobre todo, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Hay muchos candidatos a diputados, senadores y de alcaldes de muchos municipios donde tú ves su agenda y en campaña, evento privado, o sea, ese día no quiso trabajar. O sea, le dio flojera y dijo, mientras más publicidad hago, más bajo en las encuestas, pues mejor ya no salgo. Me quedo como pececito. Aquí me quedo bien a todo dar, mira, calladito. Nado de muertito. Nado de muertito. Y si van a votar todos por el PAN, pues yo ahí nado de muertito. Sí. Y mientras menos me vean, mejor. Sí, son esos calladito te ves más bonito. Son esos diputados que luego en Facebook ves que dicen, ni modo, perdimos, y no siquiera sabías que estaban contendiendo, ¿no? Pues ni siquiera, lo peor es que ni siquiera, a mí me ha pasado que llego a la boleta y ya, ¿y quién es? ¿Qué onda? Sí, entonces, muchas veces lo que, o sea, yo por ejemplo, yo les ponía luego en Facebook ahí publicaba en las elecciones pasadas, estaba de candidata a senadora, estaba Malú Micher, ¿no? Estaba Azul Echeverri, y estaba Alejandra La Güera Reynoso, por el PAN, ¿no? Entonces, Malú Micher, muy chambeadora, sumamente de izquierda, ¿no? Sí. Por Morena, ¿no? Azul Echeverri por el PRI, ¿sí? Y La Güera Reynoso por el PAN. Okay. Las tres habían sido diputadas federales antes, las tres. Sí. Y tú veías las propuestas que había, no te voy a decir si las aprobaron, si no las aprobaron. No, las propuestas. Pero tú veías la cantidad de trabajo de una y otra, tú decías, caray, oye, pues esta Malú Micher, pues bien chambeadora, ¿no? Sí. Oye, Azul Echeverri, oye, pues sí tiene muchas propuestas. La Güera Reynoso, pues tenía creo que una o dos. Y muy y apenas. Así, casi de... Ya el último, del último. Yo propongo que el día de los albañiles se cambie o sea, una cosa así de ridícula. Y tú, ¿qué onda? ¿Y quién ganó? Pues Alejandra La Güera Reynoso, primer lugar. Y tú dices, ¿por qué? Sí. O sea, ¿quién analizó su voto para senador? Nadie. Que aquí en León, Guanajuato, fue lo que pasó con Ale Gutiérrez. A mí, lo digo yo por experiencia propia, no lo digo por opinión pública, pero por experiencia propia. Yo vi el debate, me dio una flojera, Ale Gutiérrez en particular me dio una flojera, que dije, ay cabrón, ¿no? Pero pues estaba Morena, pues no iba a votar por nadie más, no iba a votar por el PRI, no iba a votar por Morena, y entonces llegué a la votación y voté por Ale Gutiérrez. Pero yo no sabía ni qué propuestas tenía, ni porque me daba flojera escucharlo. Entonces, así como dices, ¿crees que entonces va a ganar como diputada la Wendy? Porque Bueno, estamos bueno, por eso tenemos a Cuauhtémoc Blanco de gobernador, ¿no? Sí, pues es que al final del día, lo que la gente... Mira, la gente ve más el TV Notas que el periódico, ¿no? Entonces, pues ya partiendo de ahí, ya valiste, ¿no? Entonces, si el sistema político va por allá, pues vas a votar por alguien que ya sentido, conoces, ¿no? O sea, mínimo que ya conoces. Sí, ¿no? Entonces, ahí tú qué les recomendarías ahora sí que a nuestros escuchas, qué deben de, o sea, para estas nuevas o estas elecciones que vienen, ¿en qué se deben de fijar o algo para efectivamente no votar por votar y que el día de mañana pues esté una Wendy o alguien que no sabe ni de política, ¿no? Nada más pues, mira, yo creo que yo te aseguro que la Wendy sería muy buena comparando con muchos de los que están ahorita, a pesar de que haya estudiado hasta la secundaria y lo que tú quieras,
Porque la intención y el buen corazón que puede tener alguien, pues eso sí, es, o sea, a lo mejor es diferente, ¿no? Esas eso ganas como de ayudar. Exactamente, esas ganas de ayudar. Ahora, el problema, lo que tenemos bien incrustados es que vamos a hacer una elección a ayudar. O sea, yo ahorita, por ejemplo, veo, o sea, si alguien te ofrece lo mismo que ya han ofrecido siempre, híjole, pues entonces esto va a seguir igual. Sí, correcto. ¿Sí me entiendes? O sea, si alguien te dice, mira, está bien fácil. Yo oigo a Xóchitl Gálvez que dice, vamos a mantener los programas sociales. Híjoles, man. Oye, y yo que soy de clase media, ¿cuándo vas a ver por mí, hija? Exactamente, sí. O sea, yo pago, a mí me retienen en mi sueldo impuestos. Impuestos. Aparte estoy dado de alta y tengo una empresita, tengo que pagar impuestos. Tengo que pagarle la educación privada a mi hijo porque las escuelas federales son una mentada de madre, ¿no? Y luego tengo que vivir en un fraccionamiento con seguridad privada porque la seguridad está de la fregada, ¿no? Entonces todos esos gastos, y todavía llega y te dice, vamos a mantener los programas sociales. Y no son suficientes. ¿Qué me está diciendo? Pues que me va a venir con que me va a subir los impuestos, cobrar más. O sea, ahora me van a cobrar para más. Mantener a más gente. O sea, y que no me digan, o sea, si esa realmente es su intención, porque seguramente es una estrategia para tratar de ganar los votos de la gente que tiene sus programas sociales ahorita, porque no puedes decir, no, se los voy a quitar, no, pues te quitan el voto, ¿sí? Pero independientemente de eso, para mí, que voy a hacer el voto diferenciado, a mí no me dice nada, O sea, nada más me está diciendo... No me promete nada a mí. No me promete nada. Es que no me tiene que prometer. A mí no me des, nomás no me quites. Bueno. ¿Sí me entiendes? Déjame trabajarlo. No me des, mexicanos no me des, nomás no me quites. O sea, yo lo que digo es eso. O sea, no me subas más. Al rato vamos a traer el IVA al 20%. Sí. No. Pues, y el ICR también va a subir, etcétera, dices, no, espérate, si no me vas a dar, no me quites. Aunque entre comillas te quitan de todos lados, ya hay más. ¿Qué dicen que es como un 32, ¿no? Por ciento de lo que te quitan de los sueldos es como un 30 y tantos. Y aparte está todo el impuesto indirecto que pagas, porque como no se invierte lo que es en infraestructura, etcétera, vas en la calle, se te poncha una llanta, tienes que estar pague y pague para cambiar las llantas, etcétera, de dinero que no se está gastando en lo que se debe de gastar, y terminas gastando todavía más. Son impuestos indirectos, pues, o sea, terminas absorbiendo el gasto que el gobierno debería de absorber, ¿no? Entonces es complicado. Aquí voy a conjuntar dos preguntas, Javier, que teníamos planeadas para intentarlo resumir un poquito mejor. Antes había, según yo, con lo que he leído de historia de México, había un poquito más de nacionalismo en el mexicano. Había un poquito más de disgusto porque una persona de repente se quisiera apañar el poder en México, porque de repente le importara poco la sociedad y todo. Entonces, hablemos por ejemplo de la Revolución Mexicana. Zapata y Villa eran cuates que estaban peleando para que el gobierno le diera a la gente lo que le correspondiera. Y la gente que lo seguía también, y morían por la causa, no tanto por, vamos a ver hasta dónde llegamos y qué nos ofrecen, y cuando nos ofrezcan lana a todos, ya de ahí somos. No, es hasta que nos cumplas lo que estamos pidiendo. Y ahorita ya todo es, a ver qué me ofrecen, a ver cuánto robo, a ver qué corrupción puedo yo meter ahí, cómo puedo quedar impune de mis delitos. ¿Qué ha pasado con la clase política de México que ya no le interesa? ¿Y qué ha pasado con el nacionalismo en México que ya nadie nos parece interesar, que queremos un país por lo menos en paz, aunque sea? ¿No sabes? No, me trabé. ¿Sabes? ¿Sabes por qué me trabé? Porque te iba a decir que si le cortábamos poquito, y te voy a decir por qué. Que le estás dando mucho la espalda a la cámara tú. Ya no sé qué cómo iba. ¿Me puedes repetir No, ya. Pero viendo desde la cámara. Hablando un poquito de cosas de historia, etcétera, el otro día me decían, porque va a parecer raro que yo sea un profesor de diseño y que luego empiece a hablar de esas cosas, ¿no? Bueno, a mí me diste clase de historia en diseño industrial. Les di clase de historia, identidad y cultura mexicana. ¿No? Sí, en diseño industrial. Y tienes que ver muchos aspectos. Yo, por ejemplo, ahorita estamos haciendo el amueblado de una casa, ¿no? Uh-huh. Y entonces me decían mis alumnos, es que vamos a escogimos un tipo de persona que es un ingeniero que trabaja en la Volkswagen en el puerto interior, ¿no? Y entonces yo decía, pues qué padre, ¿y qué más? Me dicen, es panista. Y les dije, es panista de ahorita, inscrito y todo.
sí, no trabajaría en la Volkswagen. ¿No? Sí, exacto. O sea, no trabajaría ahí, ¿no? Entonces, y entonces me decían, ¿pero por qué? Y entonces les expliqué un poco de todo este tipo de cosas. Me voy a remontar un poquito antes, un poquito de historia y contexto, ¿no? En 1988, o sea, ahorita hablamos si quieren de la revolución y cosas más macabras, ¿no? En 1988, mi mamá empieza muy activa en la política y empieza a apoyar a Manuel Cloutier, ¿no? Uh-huh. Y era el candidato del PAN y ella se vuelve la presidenta de las mujeres del PAN en León. Okay. Y ella tenía un grupo de las mujeres cloutieristas, ¿no? Entonces iban a todas las colonias populares a hacer campaña, a ofrecer. Él decía, Cloutier decía, yo a nadie le he ofrecido nada. No. Yo vengo aquí a cambiar las reglas y la manera de decir. Y otra frase que él decía es, yo no quiero que tú, o sea, o sea, se percibía como, o él decía que mucha gente lo comparaba como con un perro, y te voy a explicar por qué, porque está medio raro. Decía, yo no vengo a que cambies de dueño, yo vengo a que dejes de ser perro, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, es decir, si nosotros entendemos qué era lo que pasaba en esa época, un partido político de oposición se mantenía con sus propios recursos. ¿Sí? Entonces, a mi mamá, que fue el panista, le costaba una lana ser panista. ¿Sí? Entonces, de su bolsillo. Ella sacaba y tenía que pagar una cuota mensual para mantener al partido. Okay. ¿Sí? Y entonces, en 1987... Era un tema de contribuyentes. Era un tema de querer cambiar las cosas por algo mejor, ¿sí? Uh-huh. Y entonces llegas a 1988, sale la campaña de Cloutier y empieza el movimiento, etcétera. Y, bueno, pasa que se cayó el sistema, que increíblemente Manuel Bartlett, o sea, es el que hace que se caiga el sistema, ¿no? Y ahorita lo tenemos en la CFE, ¿no? No, es el señor ingeniero Manuel Bartlett, por favor. O sea, yo lo único que digo en todo este desmadre es, ¿cómo hubo gente que creyó en Andrés Manuel López Obrador cuando tenía a su derecha Manuel Bartlett? O sea, de verdad eso es algo así que yo digo, no puedes haber votado por él si tú estabas pensando, o sea, si tienes a un lado a un güey tan corrupto como ese, ¿no? Te estás quejando del pasado priista. Y votas por el priista más priista de todos, por ese güey. Por eso le digo, el síndrome Dory, ¿no? Que les dicen, no va a votar y después vuelven a votar por eso. Pero, se les olvida así. Pero luego te vas para atrás, o sea, cuando tú, o sea, por eso digo que cuando uno no conoce la historia está condenado a repetirla. O sea, se termina, fíjate, la guerra de independencia. Cuando se termina la guerra de independencia, llega el emperador Iturbide y entonces dicen, háblenle a la corregidora y díganle que la quiero en mi corte, ¿cómo se llama? Virreinal, bueno, ya no me acuerdo cómo se llama. Sí. Con esas cortes que había, ¿no? Como un parlamento que quería poner, ¿no? Y entonces la invitan y ella dice, no, a ver, espérate, estás confundido. Por lo que nosotros estábamos luchando, no fue lo que ganó, ¿eh? Exactamente. Entonces yo no me siento representada por estos. Y es exactamente lo mismo que pasa ahorita, ¿sí? O sea, hubo un cambio de Andrés Manuel López Obrador y se puso el PRI de los 70. ¿De los 70? No es otro, es el PRI de los 70. Vamos a cambiar de color. Sí. Pero muy pocos son los que se han bajado a eso me refería con la pregunta. Antes existía ese nacionalismo de decir, yo estuve luchando por esta cosa y ahorita me estás ofreciendo algo completamente diferente, no me voy a juntar al movimiento. Pero el problema de esto y ahorita Andrés Manuel los cambia. Es que estamos muy copados, entonces ahí te va. O sea, desgraciadamente tenemos muy pocas opciones, ¿no? Entonces, yo te ponía el ejemplo de 1988, luego gana la alcaldía Carlos Medina Plasencia, y entonces hay un cambio en la ciudad, ¿no? Y entonces, en ese cambio, entra, entre muchas cosas que se hicieron en 1988, una de las cosas más sencillas es que se ponía un ambiente musical en la plaza principal de León, Guanajuato, ¿no? Entonces, se ponía audio, se ponían bocinas, y entonces tú ibas.
y era como un centrito comercial y escuchabas canciones. ¿Quién crees que ponía la música? ¿Quién creen? Pues no sé, un grupo, no sé. No, era como un sonidero, ¿no? Sí. Se ponía ahí la música, la ponían desde el Palacio Municipal. Está haciendo publicidad. Yo la ponía. No, el que la ponía todos los días y trabajaba de eso era Juan Manuel Oliva. Ah, ok. ¿Sí? Okay, sí. Y antes de eso había sido reportero de un periódico que se llamaba Contacto, que era del gobierno del estado. Sí, del gobierno del estado priista. Sí. Entonces, tú tienes a un Juan Manuel Oliva que en 1988 al 91 era el que ponía la música en la plaza, ¿sí? Y entonces en 1994 empiezan el IFE, en ese tiempo, se les empieza a dar dinero a los partidos. Les dice, pues al PAN le toca tanto, al PRI le da tanto, para que todo lo que conocemos. Correcto. Entonces, ¿qué crees que se volvió Juan Manuel Oliva? Presidente, ok. Presidente del PAN estatal, con un sueldo. Sí. Con un sueldo que jamás imaginó. Sí. ¿Qué crees que estaba dispuesto a hacer Juan Manuel Oliva por mantener ese lugar? Todo. Sí, o sea, pasa ahorita lo todo de AMLO, lo que quieras. Mañana ya sale y Todo di lo que quieras. Entonces, si nosotros ahorita vemos a los diputados de Morena, ¿qué es lo que están dispuestos a hacer por López Obrador cuando antes ganaban 20,000 pesos y ahorita ganan 100 y tantos mil pesos? No, pues ¡Todo! Como la famosa Vilchis de quienes queden las mentiras. Todo. Usted dígame qué decir, señor presidente. Pásenme y aquí nos inventamos lo que tú quieras. Me echo la marometa. Sí, pero cuando tú ves, o sea, ahorita que traen lo de la Suprema Corte, todos los diputados de Morena, nadie está analizando si sí o si no. Todos van a votar por López Obrador. Punto. ¿Sí? Por lo que el señor diga y quiera. ¿Por qué? Porque el señor López Obrador le dijo, llegó, por ejemplo, mira, Fabián, estás ganando 20,000 pesos mensuales ahí con tu tortillería y con la tiendita que tienes. Pero veo que la gente aquí en la colonia te sigue mucho. Chido. Oye, pues tienes buen capital político, te voy a poner para diputado. Y la ganas. Y ya tienes Pues ya. Ahora sí, ya fregué, ¿no? Y entonces toda esa gente, pues, hace todo lo posible por seguir ahí. Y entonces no les importa, aunque no estén de acuerdo, pues, seguir con eso, ¿no? Y así, o sea, ahorita lo vivimos con Morena, pero ha sido con el PAN, con el PRI, con todos, ¿no? Sí. Y entonces ha sido, o sea, de que a lo que voy con esta cuestión de lo que pasó en 1994 es que la participación de la ciudadanía se cerró. Y entonces, ¿qué tienes ahorita? Vuelvo al ejemplo de Alejandra la Güera Reynoso, ¿no? Sí. ¿Qué fue antes de diputada? Pues nada. Pues trabajaba dentro del PAN. ¿De qué? No sé, de asistente. Era una militante. Era una militante, pero trabajaba en el PAN. Sí, en las oficinas del PAN. Y entonces alguien dijo, esta persona es leal, hace lo que le pedimos. Si decimos, brinca, va a brincar. Y entonces, pues alguien que nos obedezca. Sí, lo ¿no? que pasa con Morena que necesitan que estén los votos en el Senado, en la Cámara de Diputados, todo, entonces necesitan gente que, como la que acabas de describir, o sea, que cuando yo le digo vota a favor, votas a favor, cuando te diga votas en contra, votas en contra. Entonces sería un gran cambio o sería una buena propuesta decir que le vuelvan a quitar ese apoyo a los partidos para que muchos dicen, es que si no va a entrar el crimen organizado, pues ya está en todos lados. El crimen organizado ya es el que gobierna muchos estados de la República. Yo pienso que ya el país, pero muchos estados de la República sí. Yo lo que pero creo el ejército es el que sí ya está metido hasta... Pues está metido en un montón de cosas, ¿no? Yo lo que veo es con todas estas personas, ¿no? Que nosotros vemos es que hay una clase política que no representa a la ciudadanía, ¿sí? Y que de nada nos sirve esta cuestión de la reelección de los diputados o la reelección de los alcaldes. ¿Por qué? Porque después de todo el que entre va a ser lo mismo, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Entonces, porque no nos está representando, no hay una verdadera coacción y lo que están haciendo es lo que hace ahorita cualquier político, lo que quiera hacer cualquier político,
es que nadie participa en nada. Y que nadie se involucre en nada. Sí. Que nada más el día de las elecciones vayan a votar y se acabó. Y que no te involucres. Que te no, ni votar, pues, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el comité de colonos. No, hombre, aquí no dice, no, hombre, qué flojera, ¿no? Ahí andar lidiando con esas cosas. Desde esa cosa tan pequeña dices, no, ya no le entro. Sí. Antes había mucho, aquí en León había un programa que era Obras por Cooperación. Entonces el municipio ponía el 60-70% del costo de la obra, pero el otro 30% lo ponía la gente. Y ese 30% ¿qué hacía? Vamos a pavimentar la calle. Pues te costó poquito o mucho, te costó, ¿no? Y entonces tú, si alguien llegaba y no sé, tiraba cemento, salías y se le hacías de jamón, le decías, oye, me estás echando a perder la calle, ¿no? Correcto. Y, oye, me fundiste una lámpara, no, a ver, agárrenme hablaban a la policía, entonces involucrabas más a la gente. ¿Por qué? Porque a la gente le había costado, ¿sí? Y entonces ahorita no te muevas, ¿no? Ahí te la pavimentamos y no decimos nada ni nada, eso sí, buenos para la foto y ese tipo de cosas, pero pues realmente no están involucrando a la gente. Lo menos que quieren es que se involucre, ¿no? Para intentar cerrar este episodio que ha estado interesante, ya estuvimos hablando un poquito de cómo está la situación, ¿no? De cómo percibimos la situación política. ¿Hay algún camino con las opciones que tenemos para 2024 que podamos decir, este podría ser el camino para un inicio de algo diferente? ¿Ya de una conciencia ciudadana o vamos a seguir, pues no sé, es que así como vamos con la violencia como está, no sé dónde podemos terminar, hasta en un conflicto civil, ¿no? Guerra civil o algo así. César, ¿qué ves para la siguiente? O sea, ¿cómo ves a México en estas elecciones cercanas? Mira, yo creo que ahí, o sea, sí, yo por ejemplo a Claudia Sheinbaum no le veo ninguna posibilidad de cambiar su discurso para ningún lado, ¿no? Una continuidad del caos, ¿no? Sí, o sea, no saliéndose de lo que dicen, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, a Xóchitl Gálvez, que ella se tiene que contener en no decir muchas de las cosas que a lo mejor quisiera decir, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces tú ves que hay una alternativa del Verástegui y ves la alternativa de Marcelo Ebrard, que realmente lo único que serían gente que va a quitarle votos a uno a otro. Quien se ponga. Sí. Entonces, y de manera más factible, pues seguramente les va a quitar votos a Xóchitl, ¿no? Sería como lo más sensible de que se puede ver. Yo creo que si bien Xóchitl es una posibilidad, tenemos que ver realmente quién es, ¿no? O sea, es decir, en campaña quién es. En propuesta. ¿no? En propuesta, ya en lo que se va a hacer, porque a mí ahorita no me ha dicho nada. No dicen absolutamente nada. Sí la considero como alguien diferente, que tiene una propuesta diferente, que te habla pues de innovación, de tecnología, de implementación, de cambios, etcétera. Te habla de que pues no va a ser este desastre de querer cancelar todo lo cancelable que tiene este país, ¿no? Y cambiar las leyes como las quieren cambiar ahorita, pero al día de hoy pues no me ha dicho mucho, ¿no? No, solo es el discurso, vámonos contra AMLO, es el único discurso que trae ahorita. Y en esta cuestión de los grupos, pues hay que estar bien alerta de los grupos, de qué onda, y realmente hacer un voto diferenciado, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en no votar por Morena para ¿cómo se llama? Para presidente de la República, pero en las demás opciones, pues qué más opciones puede haber, ¿no? O sea, no estoy diciendo, no voten por el PAN en Guanajuato, no, estoy diciendo que ¿a quién van a poner? Exactamente. ¿Sí? O sea, realmente analicemos bien cuáles van a ser las propuestas de los diferentes partidos aquí en Guanajuato. Están esperando a que salgan accidentes políticos como Xóchitl Gálvez por todos lados y pues es difícil, ¿no? Tiene que haber un... O simple y sencillamente, pues calladitos y ahí nos subimos a la ola de Xóchitl. y las olas que pues vengan. ¿no? Y entonces de repente tienes a estos personajes, ¿no? Como Ricardo Sheffield, ¿no? Bueno. Espérate. Bueno. Espérate. Si yo te dijera, fíjate lo que te voy a decir, si yo te dijera
que Ricardo Sheffield es del mismo grupo político que Diego Sinue, ¿me la crees? Sí. Ahí te la dejo. Porque una cosa son las banderas políticas y otras cosas son los grupos políticos. Como el grupo que en teoría se acaba de extinguir, el del Estado de México, el grupo Atotonilco. Ajá. Atlacomulco, perdón. Sí. Pero ¿cuántos años estuvo? Y ahí sigue, Sí, entonces, estuvo pactado, ¿no? Aquí en Guanajuato, ¿qué grupos hay? Ya sabemos las banderas, ¿no? Que bueno, está el Yunque, ¿no? Están los masones que por ahí andan, que pues, según yo, López Obrador debe ser un masón del rito nacional mexicano, sí, que lo empezó Lázaro Cárdenas, sí, y ese rito nacional mexicano es o sea, los masones hay el rito yorquino y el rito escocés, ¿no? Y entonces Lázaro Cárdenas hizo uno que se llama el rito nacional mexicano, y por eso vemos todas estas cosas como impregnadas de los 70s, medio comunistas, y cuando nosotros vemos quiénes son los ídolos musicales de Andrés Manuel, pues tiene a Lázaro Cárdenas, tiene a Madero, que era espiritista, Benito Juárez, ¿no? A Benito Juárez, que era masón grado 33, ¿sí? Y el Tata Cárdenas. Y a Lázaro Cárdenas. Entonces tiene estos personajes que son masones. O sea, todos estos, independientemente de su filiación política y todo esto, pues ellos eran personajes masones, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué los pone ahí? Pues porque seguramente él es masón, ¿no? Y entonces tú ves aquí en Guanajuato, pues ves la contraparte, ¿no? Pues tienes a este grupo de ultraderecha que es el Yunque, que ya tiene pues desde el año 2000 siendo amo y señor del Estado, ¿no? Y entonces, por eso yo hablaba de grupos en un principio, porque en realidad tenemos que ver estos grupos que quieren. Correcto. ¿Sí? Los entonces, cuando grupos. tú me dices, pues el Sheinbaum que quiere, pues quiere una continuidad, aunque también se dice que por ahí, como recibió beca de los Rockefeller y esas gentes, que por ahí tienen... Los Rockefeller sí eran masones, ¿no? Sí. ¿Y en México le convendría seguir como en Estados Unidos nada más 2? Para no hacer, como dices, tantos partidos, nada más tener 2. Es que yo creo que, por ejemplo, debería de haber candidaturas independientes, sí, pero con otras reglas. Porque ser un candidato independiente en este país es una misión imposible. Sí. Tienes que juntar el 1 o el 2% de firmas de los electores de los 32 estados. Sí, no está. ¿Con qué recursos? No, y si eres independiente, tienes que... Y luego si ya logras registrarte como un candidato independiente, las desventajas de campaña con un partido político son abismales. Espérate, ya dijeron que si hay un candidato independiente, el tope para esos candidatos independientes son 60 millones de pesos. Sí. Sheinbaum en la precampaña se gastó, dicen que creo que 2,000 millones o quién sabe cuántos millones de pesos. No sé de qué hablas, Javi, si todo eso lo hicieron sus seguidores. Sí, ellos, nadie pintó, o sea, todos pintaron las barrandas iguales porque era se pusieron de acuerdo. Que no tenía nada que hacer, dijo, voy a pintar por Claudia Sheinbaum. Todas, sí, no, ahí se agarró como Forrest Gump corriendo todos los estados de la República para pintar las bardas en todos lados, ¿no? Pues ya vamos a tener el próximo episodio de los grupos que gobiernan México. Parte 2. Madre santísima. Si nos aceptas otra invitación. Nomás con una máscara me ponen, porque luego... Sí, con la vez de venganza nos ponemos todos. Quiero vivir mucho. Pues yo creo que aquí nos despedimos, mi estimado Javi, te agradecemos mucho por haber venido el día de hoy. Ya eres oficialmente padrino de Alpha Topic. Te agradecemos, muchas gracias. Gracias a ustedes y pues ya saben, a la orden, ahí lo que necesiten. Fabián, pues bueno, gracias. Mi Alfred, pues un gusto y también te agradezco, mi Javi, por estar aquí en el programa de hoy. Y pues cuídense todos, nos vemos en 15 días. Ánimo. Nos vemos. Ánimo.